En este vídeo vamos a hablar del eclipse de luna llena en Libra del 2024. Este eclipse se da el día 25 de marzo. El eje Aries-Libra es un eje relacional que tiene que ver con el yo, Aries, y las relaciones Libra. Este eclipse habla de relaciones, de las partes gastadas de las relaciones, de las partes desvitalizadas de nuestra conducta relacional, más que de las relaciones en sí. En esto quiero aclarar que no se trata de dejar relaciones o estigmatizar personas, porque todo es un reflejo interior. Entonces, es más bien un momento de reflexión en la manera en que nos relacionamos. Pero claro, todo tiene que ver con el yo, que es el nodo norte en Aries. Vamos a tener dentro de 2 semanas un eclipse de Sol en Aries. Este momento entre un eclipse y el otro es fundamental. Ahora nos acercamos al eclipse de Luna en Libra, que habla de las emociones que vamos a estar liberando. Luna es un código de emoción. Libra, relaciones. Emociones que han quedado atrapadas de momentos anteriores, quizás momentos que no podemos recordar. Vamos a llamar como la barrita del videojuego en el juego de la vida. Digamos que va a estar demasiado llena, tan llena, que si yo la sigo llenando, en vez de ganar, pierdo. Eso es el nodo sur. Si yo quiero seguir metiendo, añadiendo una conducta excesivamente focalizada en el otro a esta ecuación, lo único que voy a conseguir es perder energía, vitalidad y probablemente también ese vínculo al que supuestamente yo me estoy dedicando tanto. ¿Por qué? Porque la invitación de este eje nodal es que se desbloquee la energía que está en el medio de ambos signos. El eje nodal no se trata de un signo o el otro, sino de que un signo y el otro hacen como una especie de espiral doble con 2 entradas, o mejor dicho, con una entrada y una salida, y es el lugar del medio donde ocurre la singularidad. Entonces, lo que ocurre cuando hay mucha energía en la zona Libra, nodo sur en Libra, es que ya es involutivo seguir regando esa planta porque la vamos a ahogar. Libra se planta en la vida, y no hablo de los soles en Libras, pues los soles en Libras son otra cosa, pero puede ser que se aplique, pero no necesariamente. Libra, como código, sobre todo si se trata del nodo sur en Libra, habla de una perspectiva dual, una perspectiva en la que yo, desde mi punto de vista individual, estoy incluyendo a un otro. Ese otro puede ser mi pareja, mi socio o incluso mi enemigo. La casa arquetípica de Libra, que es la de los parejas, socios y enemigos, esto en la astrología tradicional, cada uno tenemos la casa 7 en distintos signos, solo los ascendentes en Aries tienen la casa 7 en Libra, pero la casa 7, que es la casa de Libra arquetípica, nos habla de este otro significativo, que yo en mi perspectiva de primera persona ahora incluyo a otra. Cuando yo estoy en modo Libra, digamos que quiero lo mejor para el otro, pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de modo Libra? ¿Quiero lo mejor para el otro? Incluso cuando no sé qué es eso mejor para el otro. Incluso cuando el otro me está diciendo que lo mejor para sí mismo es otra cosa. O quiero lo mejor para el otro, en el peor de los casos, en detrimento de mi propio bien. Y ni siquiera sabiendo cuál es mi propio bien porque estoy demasiado focalizada en el bien del otro o en el hacer algo por 2. ¿Qué pasa si ese otro en verdad no es mi socio pareja, sino mi enemigo o una persona que me molesta? Porque eso pasa mucho también. Cuando hay sucesos como un eclipse en Libra, puede ser que estoy peleada con alguien o estoy distanciada con alguien o pienso que esa persona hay algo malo en su forma de actuar o estoy en desacuerdo con alguna decisión de esa persona. Si simplemente estoy en desacuerdo, pero acepto su libertad y su autonomía, muy bien. Pero si además me molesta tanto que el otro tenga otra decisión, que yo quiero de alguna manera convencerle de que hay otra cosa que es lo mejor para sí mismo y que en el fondo también es lo que yo quiero, porque ahí está el tema con el ego Libra, que puede aplicarse a un sol más al espectador Libra, a una luna en Libra, o simplemente esto se aplica a todos según qué caso, porque todos somos Libra según qué momento. En este momento lo que estamos viendo es la sombra de Libra, la sombra sobre todo emocional de Libra, que es
esperar que el otro haga algo solamente porque lo adivine, que lea mentes el otro, que realmente ya se adelante a mi deseo y que ya sepa lo que yo quiero y lo haga. Entonces es muy común estar en una posición medio pasivo-agresiva porque el otro no está haciendo lo que yo quiero que haga, pero yo tampoco estoy negociando, que es lo que Libra tiene que hacer, negociar. Porque, por supuesto, para que el otro haga lo que yo quiero que haga, le tengo que dar una muy buena razón. Y a veces perdemos mucha energía en darle razones al otro para que convencerle para que haga lo que yo quiero que haga. A veces es más fácil simplemente hacer yo lo que quiero y ya está, permitirle al otro que haga lo que quiere también. Ser individuos, Aries. Esto es el tema de estos nodos. ¿Cómo podemos ser más individuos? Porque siendo más individuos, siendo más afianzados a nuestra individualidad, sabiendo cuál es nuestro deseo, sabiendo quiénes somos, sabiendo qué es lo que queremos, sabiendo a dónde vamos, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros sís y nos, es mucho más fácil luego negociar con el otro, Libra, y poder negociar algo que yo quiero, porque si no sé cuál es mi deseo, si no estoy parado en mí mismo porque estoy pensando demasiado, focalizado en qué hace y qué deja de hacer el otro, realmente la vida es muy probable que nos dé un tirón de orejas en este eclipse, mostrándonos de la manera que la vida mejor sabe hacer a través de situaciones muy bien guionadas, porque en los eclipses los guiones de la vida se ponen muy sharp. Situaciones en las que nos vamos a enfrentar con nuestro boletín informativo de cómo está nuestro balance en relaciones. Quizás nos vengan pensamientos, emociones, quizás nos vengan situaciones que enfrentar que tengan que ver con la manera en que nos vinculamos. ¿Cómo atravesar esta situación si es que la tenemos? Simplemente focalizándonos en observar lo que está sucediendo y en no dejarnos engañar. No dejarnos engañar por la ilusión de la realidad. La realidad es todo un despliegue de imágenes y situaciones sincrónicas. La sincronicidad, créanme, se acelera y se acrecienta y se vuelve loca en los momentos de eclipse y vamos a saber. La mejor manera de saber qué tanto nos afecta un eclipse es atravesándolo y observando muy bien cuáles son las situaciones que se presentan. Por supuesto, es muy buen momento para hacer cualquier tipo de terapias que tengan que ver con la energía transpersonal. Clave que tiene que ver con el momento presente y que a través de ese tipo de meditaciones tan fuertes se libera la energía estancada en esas memorias. Esto lo podemos hacer también en casa, poniéndonos un video de meditación o mismo acá mientras miran el video, reflexionar, tomar algunas notas. Hay veces que en los eclipses no tenemos mucha opción porque nuestra voluntad se vuelve se vuelve muy pequeña al lado del poder de las fuerzas de lo transpersonal. El magnetismo nos jala y nos lleva a situaciones que no nos dimos cuenta cómo terminamos ahí o cómo sucedieron. Toda esa búsqueda que hacemos a través de las relaciones y de las discusiones interminables con vínculos, se resuelve dándose cuenta que el otro lo único que está haciendo es un espejo y que en última instancia las respuestas están dentro y que todo ese tira y afloje de las negociaciones librianas, cuando ya no dan para más, se balancean a través del contacto con el yo, que nos relinkea, que nos reúne, que al final el significado de yoga, religión, todo tiene que ver con eso, reunión, volver a conectar. Y una vez que volvemos a conectar, esa fantasía de la pelea yin-yang, que es la lucha con el otro, las artes marciales son un tema libriano también, hay más energía libra en Oriente, en Occidente somos más arianos, pero en verdad son solo dos perspectivas. Es la perspectiva de esa amabilidad que es tan característica de ciertas culturas orientales y de las artes marciales también, esa amabilidad con el otro, ese reconocimiento y respeto de decirle al otro te veo, para luego engancharse en una lucha o intercambio. Pueden ser las dos cosas. Es alguien que nos está mostrando un espejo de esas partes de mí que no puedo ver. Y esto es literal. Vamos con los aspectos del eclipse. Venus está en conjunción a Neso. Neso es este asteroide que se lo relaciona con el abuso de poder. Los asteroides centauros, Neso era un centauro en la mitología, son pequeñas llaves hacia
los portales de los planetas transpersonales que orbitan. En este caso, Neso es una llave a Plutón. Neso es una puerta que abre al poder personal. Desde Piscis, en conjunción a Venus en Piscis, digamos que esta Venus con Neso, dándole energía a este eclipse, está diciendo, hay algo que la humanidad entera ha tratado de sacar partido a través de estos vínculos. Y es hora ya que nos demos cuenta de que cuando le hacemos daño al otro, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y que si el otro nos hizo daño, en última instancia se hizo daño a sí mismo. Otro aspecto interesante es que Igea, un asteroide que ya hablé en el video anterior, que habla de la medicina preventiva, está limpiando para prevenir. Entonces, como todos estos son movimientos que tienen que ver con años, lo que está pasando, mi manera de interpretarlo en lo personal es que para realmente entrar a una nueva conciencia, que es a la que vamos a abrirnos paso a una nueva manera de concebir el yo. Y eso va a cambiar, por supuesto, nuestras relaciones. Entonces, tiene que haber una limpieza preventiva. Tenemos que soltar, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y a otros por el daño que nos hemos causado en el pasado, que fue por ignorancia, por desconocimiento, por no saber lo que estábamos haciendo, por no saber lo que el otro sentía, por no haber podido expresar tampoco nosotros lo que sentíamos. Las cosas se quedan estancadas cuando no han podido tener una resolución, y eso hace que la vida vuelva a traernos una y otra vez esa situación. Pero cada vez que pasa es una oportunidad para interpretar de otra manera lo que me pasa. Yo sé que muchas personas ya están cansadas, pero yo creo, la manera en que yo lo veo, y como estamos hablando de nodos, es que entiendo que las personas ya están cansadas, pero que muchos están cansados, pero creo que este momento histórico es maravilloso. Creo que nacimos para esto. Yo personalmente siento que este momento que me está afectando a mí, nos está afectando a todos en maneras muy profundas, pero sobre todo la generación que está en los retornos nodales, ya sea que tengan 18, 27, 36. Cada 9 años tenemos retornos nodales, ya sea inversos o retornos directos. O sea, los 9 es el primer retorno inverso, los 18 es el primer retorno directo. Entonces, cada 9 y 18 años, vayan contando, 27, 36, and so on, vamos teniendo retornos a los nodos natales. Ya sea que estés pasando por un periodo muy difícil o un periodo que digas, esto no me afecta para nada, bien que no te afecte, pero es un momento también para reflexionar en los momentos en que sí, quizás te afectó. La invitación que yo interpreto y que yo la extiendo es a revisar las memorias, incluso si son memorias ambiguas, ¿no? Incluso si son memorias que no sepamos de dónde vienen. ¿Cuáles son las historias que nos contamos en el tema relacional? ¿En qué papel me pongo? ¿Soy siempre el mártir, el bueno? ¿O soy siempre el que soy un desastre y me siento culpable? ¿Por qué me cuento esa historia? ¿Será que alguien quizás alguna vez me puso en ese papel y yo me quedé en ese papel sin cuestionarme? Quizás me quiero cambiar hace mucho de papel, pero viene siempre una persona que parece que es más fuerte en su voluntad y me pone en un papel donde no quiero estar en las relaciones. Quizás me toca ser siempre la persona a la que engaña a su pareja, o siempre soy la persona nueva y la pareja anterior es más importante, siempre soy el amante o la amante, o quizás soy la pareja perfecta y el otro nunca está a la altura y yo siempre estoy enfadado con que el otro nunca está a la altura. Ya sea que sea la culpa, el miedo o el rechazo, el abandono, los sentimientos más fuertes que hayas tenido en relaciones. O sea, hablo esto como ejes de opuestos, ¿no? O sea, ya sea que estés en un lado o el otro, busca el camino del medio, busca esa intersección entre
Aries y Libra en tu interior. Y como siempre, mi perspectiva y la perspectiva que quiero difundir en este canal es la de que todo es relativo y depende de cómo estás interpretando tu realidad, la realidad que generas. Somos como un gran ordenador, como una supercomputadora cuántica, que estamos todo el tiempo creando realidades con nuestra percepción, con la historia, con el relato que nos contamos, con nuestra autoimagen, con nuestra autopercepción, con nuestro pasado. Estamos construyendo el presente que se va a manifestar en el futuro. Entonces, revisemos esas memorias. El presente, esta realidad, es una co-creación. No solo va a depender de mí, sino de los demás. Y en la parte que depende de mí, no solo va a depender de mi parte consciente, sino sobre todo va a depender de mi parte no consciente que se proyecta en la sombra. Y generalmente es lo que menos me gusta. Dejemos que se asiente esta idea, incluso si da un poco de rechazo al principio. Al menos plantearte qué pasaría si hicieras alguna alteración en tu perspectiva. Míralo como un videojuego. Hay una perspectiva de jugador. No es lo mismo tener la cámara viendo al personaje que tener el personaje siendo primera persona, ¿no? No es lo mismo mirar la realidad plantada desde el yo, desde Aries, que mirar la realidad plantado desde el Nos, desde Libra. Es necesario hacer las dos cosas. En este momento, el clima astral es un clima muy fuerte que nos está empujando a una puerta. Vamos a atravesarla de una manera o de otra. Tratemos de pasarla con agradecimiento, de estar acá y de todas las experiencias, así hayan sido negativas, así hayamos llorado, hayamos sufrido. La experiencia es lo que nos hace ser quien somos. Y preguntémonos de qué manera podemos compartirnos, de qué manera podemos vincularnos de una manera más auténtica. Para eso hace falta Aries. Muchas gracias.